Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo. ¿Saben que mientras estamos ocupados con la campaña electoral o distraídos, el presidente en gestiones para la visa Schengen, entre otras cosas, en Europa, la asamblea destituida o disuelta, por todas partes nos quieren hacer goles de media cancha? Por todas partes. Varios aspirantes al concurso para Contralor no cumplieron los requisitos. Siguen. El CNE tiene que ser llenado en 2 vacantes tras las elecciones, y en el CPCC se hacen todo lo posible porque sea alguno de los aspirantes correístas, que hay muchos, subiéndoles la calificación. Pero lo peor lo hace el Consejo de la Judicatura. Ahora salió con que porque hay una situación de urgencia extraordinaria, van a elegir nuevos conjueces para la Corte Nacional sin concurso de méritos y oposición. ¿Qué tendrán que conocer esos nuevos conjueces? Principalmente los procesos de Correa, porque por todas las otras salas anteriores penales ya han pasado. ¿Y qué creen que van a hacer? Aceptar su recurso de revisión para echar abajo el juicio y consagrar la impunidad. ¿Y a nadie le importa? ¿Los candidatos presidenciales tienen algo que decir? ¿Los colegios de abogados? Únicamente algunos medios de comunicación y algunos comunicadores también, simplemente para que se les repita el mote de odiadores. Es decir, querer justicia y democracia limpia y transparente es ser odiador. Hay, sin embargo, ciudadanos excepcionales que se preocupan de esos 3 temas en el mismo orden. 3 de ellos nos acompañarán esta noche en vivo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, les recuerdo que mañana tendremos al exministro de Transporte, Darío Herrera, quien rompe su silencio tras salir sin conocerse los motivos, no dar un informe de gestión y luego ver cómo muchas de las cosas que dejó en camino se han eliminado, se han demorado o están a punto de perderse. Entre ellas, un crédito de 100 millones de dólares. Se está moviendo la cámara, guacho. ¿Ok? No te descuides, ahora tengo que ser yo camarógrafo y prepararme allá. Les decía que entre ellos un crédito de 100 millones de dólares de la CAF, que debe firmarse este 20 de julio para una serie de cuestiones de Manabí. Y el actual ministro de Transporte fue a Manabí a decirle que solo quedan puchuelos. 100 millones de dólares de la CAF por firmarse el 20 de julio no son puchuelos. Hay otro del Banco Mundial que está por desperdiciarse. Bueno, es uno de los temas que trataremos en esta semana. El robo que hace CNEL a domicilio, también. Pero como no hay asamblea, a nadie le importa. Y como no hay ministro de Energía, sabe más que para hacer chistes de mal gusto, a nadie le importa. El martes seguramente estará aquí Fernando Villavicencio. El miércoles tenemos el primer debate sobre el Yasuní. Es el 4º tema que tratamos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Ver a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país. Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. DirecTV es canal 194, corresponde a canal 9 en Manabí. Solo allá señal abierta. Emitimos desde los estudios de Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Mañana es el reprise en RTU a partir de las 6 de la mañana. En Manabí 89.3 FM, Candela con K nos retransmite. Igual en Riobamba 89.3 FM, pero se llama La Bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Acabado este extenso prolegómeno, bienvenida Lorena Ochoa.
Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Lo que vamos a tratar ahora ya fue advertido aquí por el médico Carlos Figueroa, cuando fue consejero del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante varios meses. Sus palabras han resultado premonitorias. Pero también se bajaron, por ejemplo, 3 resoluciones del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y otras más, todas ellas que tienen que ver con los concursos o con los equipos técnicos de siete concursos que están pendientes, además de los 3 que se están realizando: Contraloría, CNE y Procuraduría General Defensoría Pública. Es primera vez que oigo una explicación tan detallada. La cosa es peor de lo que me imaginaba. Claro. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es quedarse demorar todo lo posible para poder nombrar o aplazar, porque si viene el correísmo, como elefante en cristalería, votará todo y podrán pues poner el contralor que quieran, los vocales del CNE que quieran, el defensor público, el contencioso electoral, el defensor del pueblo, y sigo más. Bien, guerra avisada y sin embargo mata gente. ¿Cómo hacemos para que no sea una burla el concurso del Contralor Paul Andrés Vaca? Más de 7 años de experiencia en el ámbito judicial, amplio y vasto conocimiento jurisprudencial, abogado de la Católica en el 2020, diplomatura y mención como experto litigante por el 2021, en el 2022 especialista superior en Derecho Constitucional y maestrante en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en el 2023. ¿Qué hacemos con esta joya de la corona? Bienvenido, doctor. Buenas noches, estimado Carlos, buenas noches con todos. Primero que nada, un saludo a todos ustedes, un saludo a todos los integrantes del miembro del equipo. Bueno, sin más que introducir, pues voy a empezar. Como primer punto tenemos que ha existido este concurso para Contralor General del Estado, se ha venido dando, ha venido teniendo falencias, ha venido cambiándose la codificación mediante resoluciones del Consejo, ha venido jurídicamente sosteniéndose diferente tipo de criterios, ¿no? Entonces, favorecíamos a quien tiene PhD en una resolución, en otra resolución ni siquiera interponíamos el punto por acción afirmativa a las mujeres, por paridad de género, no había paridad de género, no existía. ¿Quiénes han venido haciendo eso sistemáticamente, cambiando los requisitos, las reglas, los parámetros? ¿Quiénes? Realmente esto data desde el caso Las Torres, ¿no? Tenemos esta desestabilidad desde que Pablo Celi pues se fue del cargo e inmediatamente subió la subrogante, no se sabía quién mismo estaba en la Contraloría y pues se viene dando este champú en el Consejo de Participación Ciudadana para poder nombrar a estas personas, ¿no? Entonces, en este contexto, una activista social, se llama Andrea Bachman Medina, esta persona interpone una acción de protección en contra de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, específicamente en contra de una resolución que no otorgaba estos requisitos, como le voy diciendo, de paridad de género, no otorgaba acciones afirmativas y aunaba al hecho de que la seguridad jurídica no se encontraba clara y no podía establecerse un concurso claro y un concurso para que todos podamos tener las reglas claras. ¿Las reglas y los criterios eran cambiantes? Todo el tiempo cambiaron. Hay múltiples resoluciones, ni siquiera se sabe en qué resolución se encuentran estas personas, ¿no? O en otros casos, según lo que usted describe, se eliminaban una serie de cuestiones fundamentales, acción afirmativa, por ejemplo, paridad de género, por ejemplo. O sea, dejaron de aplicarse. ¿Y ese tipo de parámetros eran obligatorios o eran opcionales? ¿Eran discrecionales de lo que le parecía mejor al CPCCS o a la comisión seleccionadora? ¿Quién hizo eso? Bueno, estos parámetros vienen obligatoriamente establecidos por ley. Tenemos bastantes leyes que nos hablan acerca de la acción afirmativa de los puntos en contra de las mujeres. También tenemos leyes que nos hablan acerca de la seguridad jurídica, del debido proceso, la paridad de género, la participación ciudadana. Han sido, bueno, en todo caso, pues tenemos que estas reformas y estas leyes pues no han seguido su debido proceso. Ya, lo más escandaloso y que más ha trascendido es que hubo 54 aspirantes de 103
que no cumplían los requisitos y sin embargo no los han dejado fuera. ¿Cómo ocurre eso? Usted lo ha dicho, mi estimado Carlos, no son 54, en realidad son 56 personas que no han cumplido los requisitos. Tenemos personas que no han presentado declaraciones juramentadas, tenemos personas que no han presentado requisitos básicos como lo son el certificado de Contraloría General del Estado, el cual te determina si tienes o no una responsabilidad administrativa, penal o de índole civil. No se ha presentado temas recurrentes en el tema de declaraciones, certificados. ¿Y qué pasa cuando un aspirante no cumple un requisito? Sí. ¿Hay un periodo en que puede convalidar lo que faltaba y que puede incluir los datos o automáticamente queda fuera? No, existe un principio de eficacia que se había interpuesto en estas resoluciones, ¿no? En el cual decían, bueno, en todo caso, si es que no presentó a su tiempo, pues puede subsanarlo, ¿no? Entonces, se ampararon en este requisito y estas personas, pues las que pudieron subsanar lo hicieron, las que no lo hicieron, y además de eso se continuó el proceso sin la subsanación de estos requisitos. Ok, los 56 que siguen en concurso, ¿lograron subsanar? No tengo conocimiento exacto de quiénes han logrado y quiénes no, pero tengo conocimiento de que los documentos que las personas no han presentado, pues son requisitos indispensables para, como yo lo digo, tocar la puerta y luego pues poder entrar. ¿Quién debería dar un informe sobre esto? ¿Hay alguna veeduría sobre la comisión seleccionadora? Existe una veeduría, pero esta veeduría no reclama absolutamente nada. ¿Ah? Esta veeduría no dice nada, esta veeduría no se para a hacer que se cumplan las disposiciones ¿Quiénes la judiciales. integran? Desconozco quiénes la integran en este momento, los nombres, pero... ¿Y cómo sabe que no hacen nada? Porque no lo han hecho, porque el concurso sigue sustanciándose sin acatar las órdenes judiciales, constitucionales. Ok. ¿Quién integra la comisión seleccionadora? Desconozco ese particular, mi estimado Carlos. Y no debería ser, si desacatan las condiciones constitucionales, la Corte Constitucional quien haga un llamado de atención. Mi estimado Carlos, aquí vamos a dividir dos momentos. El primer momento en el cual el juez de instancia que emite la acción de protección, en palabras de la Corte Constitucional, es su propio ejecutor de su propio fallo. Ya, los jueces de instancia que conocen una acción de protección son los jueces que tienen que ejecutar su propio fallo. Entonces, en este sentido, estas personas tienen la obligatoriedad por ley y por jurisprudencia y por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, so pena de negligencia manifiesta y posible destitución del cargo al juez que no siguió la ejecución de su propia decisión. Palabras de la Corte Constitucional. ¿Y el fallo decía qué? El fallo textualmente, entre otras cosas, otorga punto a paridad de género, pero voy a leer la parte medular, la cual no se ha Este es cumplido. el fallo ante el recurso que presentó Andrea Bachmann Medina. Andrea Bachmann Medina es la persona accionante. ¿Ya? La entidad accionada es el Consejo de Participación Sí, Ciudadana. pero ese fallo se refiere a ese recurso que interpuso Correcto. esa persona. Ya, a ver, ¿qué dice? Nos dice: disponer el cumplimiento del cronograma del concurso para la selección de máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, que se otorgue 1 punto por paridad de género, así como se descalifique a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación, como lo son la no presentación de la declaración juramentada, los reportes de tipo de responsabilidad civil ante la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine que ningún concursante tenga responsabilidad administrativa civil culposa o indicios de responsabilidad penal ante la institución que representaría, así como certificado emitido por el CNE de afiliación política y de no haber ejercido dignidad de elección popular y demás requisitos establecidos en el reglamento. ¿De cuándo es este fallo? Este fallo se emitió exactamente el 28 de abril del 2023. El 28 de abril del 2023. Mayo, junio. Exacto. Tienen 2 meses y medio, casi 3, incumpliendo el fallo. Imagínese esto, mi estimado Carlos, y lo toco porque usted lo toca. El Consejo de Participación Ciudadana conoce de esta acción de protección porque obviamente fueron accionados y mandaron sus abogados de patrocinio a la audiencia de acción de protección. Entonces, en este sentido, pues, el Consejo de Participación dice: sí, tenemos esta acción de protección que tenemos que cumplirla. La tratamos en una resolución, pongo todos los puntos, cumplo casi toda la resolución, pero me olvido del último requisito, de descalificar a aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación. Imagínese qué grave que es lo que hace. Al momento de la presentación. Correcto, mi estimado O sea, Carlos. eso ordenó el fallo. Exacto. Entonces no hay periodo de convalidación, o ¿cómo se llama la palabra que usted? Subsanamiento
de las fallas o los errores o los vacíos. Si en el momento de presentar no lo tenía, te fuiste, chao. Exacto. Eso dice. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional en su vasta jurisprudencia y en sus palabras, determina que los fallos de primera instancia de acciones, protecciones de jueces constitucionales, recordemos que estos jueces están investidos de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías. Inmediato. Son de cumplimiento inmediato y obligatorio, so pena de cometer el delito de incumplimiento de decisión. Y aquí dice que lo hicieron todo menos de ese requisito de Exactamente, menos, o sea, cumplimos todo, ya. dice el ¿Y señor. a quién le corresponde sancionar a quien no hizo caso? Mire, en el CPCCS? ¿Es el CPCCS el que no hizo caso o la comisión seleccionadora? Mire, aquí tenemos que dividir dos momentos también. La comisión seleccionadora es la comisión encargada de sustanciar el proceso para Contralor, mientras que el Consejo de Participación Ciudadana es quien aprueba lo que la comisión ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, la comisión tiene la obligación de acatar esta orden judicial, ¿no? Orden constitucional de un juez que esté investido de derecho constitucional. En ese sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que, por obligatoriedad de la norma, revisar y decir y aprobar y decir, a ver, hemos revisado, se ha cumplido, se ha descalificado a estas personas que no cumplen con los requisitos. ¿A qué fue que usted concurrió el otro día a una diligencia junto con quién fue candidato ahí? Andrés Begdach. Andrés Begdach, que también lo vi. Mire, Andrés Begdach y yo somos colegas, somos amigos. Andrés Begdach está reclamando temas electorales, de infracciones electorales, que dicho sea de paso, también se encuentran en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, y estas acciones tienen también como consecuencia de comprobarse la destitución del cargo. ¿Por qué? Por actos de proselitismo político. Claramente vemos al señor Correa, al señor Allen Berbera en el Twitter, abrazados, vota por el Consejo de Participación. Eso está prohibido por la norma y prohibido por la ley y sancionado, mi estimado Carlos. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Hoy sigamos con el tema del concurso del Contralor. Lorena. Respecto en especial al concurso para elegir Contralor, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, explica cómo a raíz de que hubo un nuevo consejo después del suyo, las irregularidades se agudizaron. Nosotros habíamos apoyado irrestrictamente, con absoluta independencia, a cada una de las comisiones ciudadanas de selección, en especial a la de la Contraloría General del Estado, porque era básicamente la joya de la corona. ¿Qué ha pasado en los actuales momentos? Esta inestabilidad, querer mover personal para 2 o 3 meses de gestión. Qué barbaridad, qué daño han causado a los procesos, qué gasto le ha tocado al Estado ecuatoriano, nosotros habiendo optimizado recursos, pero lo fundamental, Carlos, es que la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección para designar al Contralor se ha visto obligada o exigida a renunciar. Bueno, ya ven ustedes que las irregularidades vienen desde antes. ¿Qué le lleva a usted a meterse en este embrollo? Mi estimado Carlos, yo soy un ciudadano apartidista, no apolítico, porque todos somos políticos en esta vida, ¿no? Todos tenemos ideales, todos tenemos razón de vivir de acuerdo a nuestros ideales. Yo soy un ciudadano abogado en libre ejercicio. Yo no me he involucrado en ningún tema político, pero como abogado, trato con las autoridades, trato con la Fiscalía, trato con la Contraloría General del Estado. Me molesta sobremanera que no se cumplan los fallos judiciales, peor aún constitucionales. Es decir, usted no tiene ningún interés directo. ¿No patrocina a ningún candidato a Contralor? No. ¿No ha sido perjudicado como ha sido perjudicado Santiago Begdach, que fue candidato al CPCS? No. ¿Y qué hace usted en este baile? Yo estoy aquí reclamando que se cumpla la Constitución y la ley y los presentes jurisprudenciales. Porque ¿A cuenta de qué? ¿Para conseguir qué? ¿Impulsado por quién? No, mi estimado ¿Retribuido Carlos. en qué? No, mi estimado Carlos. Es que suena a alguien desinteresado, sí, rarísimo. Sí, entiendo. ¿Qué vela tiene usted en este entierro? Nosotros tenemos la vela de ciudadanos, nosotros tenemos la vela de personas honestas que queremos que la ley se cumpla a rajatabla. Nosotros no podemos aceptar una autoridad que va a ser la primera autoridad de la Contraloría General del Estado que sea nombrada prácticamente a dedo con requisitos que ni siquiera se cumplen en la norma, ¿no? O sea, eso ¿Qué creo edad que tiene usted, doctor? Tengo 27 años, soy un abogado joven. Qué bien. Disculpe que no crea en la falta de interés y que en cambio celebre su claridad al expresarlo.
Qué bueno. Por eso dije al comenzar que sí hay ciudadanos que todavía están preocupados de que la justicia no se tuerza más de lo que ya está, mientras los candidatos presidenciales prometen salir de la situación actual a jauja prácticamente. Ahora sí, Lorena, seguimos contigo. Cuando volvamos, otro concurso que tiene a su cargo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, relativo a 2 consejeros del Consejo Nacional Electoral. También tendremos sobre ello la opinión de la doctora Marcela Paredes y una advertencia que hizo el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga. Sin haber ganado las elecciones, el correísmo se toma el poder desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura para consagrar su impunidad. Vera a su manera. No debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Enseguida la doctora Ana Marcela Paredes con lo que pretenden hacer en el CNE o con el CNE, específicamente con 2 consejeros que deben renovarse desde el CPCCS. Después, Carlos Luis Sánchez Gaete, penalista, respecto a una decisión del Consejo de la Judicatura para nombrar nuevos jueces temporales de la Corte Nacional sin concurso de méritos de oposición, porque estamos en una situación extraordinaria de emergencia, tanto que se estrenó Wilman Terán pidiendo $240 millones para que funcionara la función judicial al gobierno, y ya recordarán la respuesta que le dio Pablo Arosemena, entre otras cosas. Les recuerdo que el reprise del programa 48 horas después es en One Plus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo reproduce el periódico digital Ecuador en Vivo en su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, a esta hora simultáneamente, transmite el programa Macro Digital para la colonia latinoamericana y muy en especial para la ecuatoriana. Les vuelvo a recordar que mañana estará aquí Darío Herrera, exministro de Transporte, rompiendo su silencio. El martes, Villavicencio Fernando, candidato a la presidencia. El miércoles, el 4º programa del Yasuní, primero en formato de debate. El jueves tratamos el robo que les están haciendo todos los días con CENEL en su casa. Hay un departamento que ha sido no ocupado 3 meses, le cobran $290 mensuales de energía eléctrica de consumo, como cientos en el país. Es decir, el mismo truquito que hicieron en la pandemia, porque no podían ir a ver los medidores, porque tenían miedo de contaminarse y calculaban al ojo, sí, claro, con el pretexto de que en la pandemia la gente se quedó en casa, consumía más, ¿y ahora qué fue? Una tarifa con incremento exponencial que le roba al consumidor. ¿Y saben qué? Pague, después reclame, si no le cortamos la luz. Tarea de ladrones, hijueputas. Esos son, ¿ok? Esos son. Seguimos, Lorena. El doctor Carlos Aguinaga fue de los exfuncionarios que advirtió a tiempo la manipulación que se hacía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para tomarse un organismo decisorio del poder del país, el Consejo Nacional Electoral. A mí lo que más me preocupa es la desconfianza que hay sobre todos este tipo de concursos que se gestaron en la constituyente de Montecristi. Ahí se creó este esperpento llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se han generado una serie de concursos donde ya nos han demostrado que las famosas comisiones ciudadanas son una farsa, ¿no es cierto?, terminan siendo un engaño y prevalece el interés político y el control del poder político sobre las designaciones. Ojalá se tenga la suerte de que se actúe con independencia, con autonomía, con transparencia, con ética, sin presión de las fuerzas políticas, porque además es tan interesante captar el Consejo Nacional Electoral, porque ahí está el control del poder político futuro y actual. Y captarlo no para ahora. Ya está captado por el correísmo que hace mayoría
que no se disimula ya, encabezado por la señora Tamaín, secundado por la señora Cero, apoyado por el consejero Cabrera y a cuya mayoría plega a veces Enrique Pita, rematados. Lo que buscan es otra cosa, ya el control total en 2025, que es la elección crucial, esta es por año y medio, y aún los que van, el que va o la que va a ganar en el año y medio, a lo que apunta es a los 4 próximos años. Bueno, para entonces tendrán a 2 que quieren imponer ahora desde el CPCCS para ese Consejo Nacional Electoral. Por eso consulto su opinión a la doctora Ana Marcela Paredes de Encalada. Ella ha sido observadora internacional electoral en Argentina, Chile, Costa Rica, Bolivia, Guyana, Rusia, Bosnia, Herzegovina, El Salvador. Observadora para democracia en la oficina de IDEA Internacional en la sede de Naciones Unidas de Nueva York. Fue vicepresidenta del CNE en el 2015-2018. Actualmente es profesora e investigadora a tiempo completo en el IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde coordina la maestría en Derecho, mención Derecho Electoral y Régimen Democrático. Doctora, bienvenida. ¿Cómo reencauzar hacia lo correcto el fenómeno que acabamos de describir? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Es complejo encontrar una sola salida cuando se requiere muchísimo de ese compromiso ciudadano. Me encantó escuchar a quien me antecedió en la palabra, a Paul Vera, que es un joven idealista y piensa que sí, que esa corresponsabilidad también tiene que estar en la sociedad civil, en quienes nos indignamos frente a tantos atropellos. Efectivamente, yo fui parte de ese consejo y ahora estoy concursando también en un fraudulento concurso que no tiene ni pies ni cabeza y que en este momento que está recalificando, es inaudito pensar que le pone en segundo lugar y le califican con 4 años a una persona por haber trabajado en una imprenta y, por ejemplo, a mí me anulan toda la experiencia que usted en este momento ha señalado, por ejemplo. No validan ninguna de las observaciones electorales que se entiende se necesitarían para esta función, no validan nada de mi experiencia en organizaciones no gubernamentales con quienes he trabajado cuando vivía en Cuenca, ¿no? Todo esto se invalida. Y lo que más causa sorpresa es que, por ejemplo, el candidato, el postulante Fausto Camacho no tiene un título de 3er nivel y registra en el año en el que su compañera fue asesora de René Ramírez, registra un diplomado como título de 4º nivel por un externado que hizo en la Complutense de Madrid y eso lo califican. Entonces es como un tema demasiadamente dirigido, ¿sí? Yo aquí cito un par de temas simplemente como para no hablar como de un caso personal que yo pues aquí también estoy participando, pero más allá de un interés personal, a mí sí me interesa que se deje en claro que tantos atropellos ya no son posibles, ya esta institución no da más. Es una institución que ha sido tradicionalmente pues deslegitimada, con que goza de una desconfianza pública. Lo he dicho en varias ocasiones, lo dije, también fui muy crítica cuando fui parte de este consejo y claro, la factura que tuve que pagar fue bastante alta, fue bastante compleja. Sin embargo, hoy por hoy creo que es mucho más necesario alzar la voz y poder pues tener, si es posible, una huelga de brazos caídos con los más de 150 personas que nos sentimos perjudicados en este proceso y hacer una acción de protección, porque se está vulnerando todo tipo de derechos, ¿sí? Además, ni siquiera se podría apelar al doble conforme, ¿sí? Para esta recalificación, que es un sainete más. Doctora, ¿sí? No es posible. Ya, permítame ilustrar los 2 casos, o uno de los 2 casos, un caso que acaba usted de mencionar realmente, y luego yo ilustrar otro. Fausto Camacho originalmente, Camacho Zambrano Fausto Patricio, salió en puesto 23. Con la recalificación sale en puesto 4. Y hay otro caso, el del doctor Eduardo Franco Lor, que fue, como todo el mundo conoce, abogado de Glass y de Correa. En la calificación inicial apareció 51, Eduardo Julián Franco Lor, y en la recalificación pega un salto a 6. Ya. Ahora, usted dice que esto ha sido fraudulento. ¿Cómo es posible que hayan hecho para que aspirantes como estos peguen un salto de esa índole sin que nadie lo impida, nadie lo objete, nadie lo pare, todos lo vean y todos lo sepan, pero siga? Precisamente porque
como ciudadanos no tenemos, digamos, una fuerza capaz de desvirtuar todo lo que está sucediendo en ese concurso. Blanco es incluso un consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No tiene vergüenza. El Consejo tampoco dice nada. Y entonces, si se siguen cometiendo estos atropellos, como le digo, se presenta un título de cuarto nivel, entre comillas, cuando en realidad no tiene el ciudadano ni siquiera un título de tercer nivel. Claro, son demasiadas irregularidades. Hay una postulante que también es una ciudadana comprometida, además idealista, me refiero a la doctora Anabel Chacón. Sí, ella está haciendo a través de redes toda esta vocería en donde se indigna y dice, no puedo creer que igual en un primer momento le habían descalificado. ¿Por qué? Porque pese a tener una trayectoria académica de probada transparencia, en donde ha tenido interés además por ser parte de la cosa pública, pues todo eso se quedaba a un lado. Frente a todo el ruido mediático que provocó, es que le dejan que se integre nuevamente, y con ese pedido también nos hizo un favor a algunos otros y otras personas que estábamos postulando, porque por el principio de eficiencia pues también aplicó para otras personas. Pero claro, es como que si no tenemos un padrino dentro de este proceso no va a ocurrir nada, ¿sí? Porque es inaudito que sin ningún argumento que sustente no se valide, por ejemplo, la experiencia laboral. Es un tema inaudito. O se valide más cierto título. Todo esto, como le digo y reitero, se trata de un proceso de lo más falto de probidad. Okay. Un proceso donde todo huele mal, ¿sí? Y si no tenemos una voz realmente, y si no hacemos realmente una estrategia definida, pues obviamente es lo que va a suceder, que usted bien lo ha advertido. Bueno. Lo que se está haciendo es demorando un poco, de tal manera que coincida justamente la nueva composición del Consejo con las nuevas autoridades. ¿Y okay. qué pasa? Nosotros vemos solamente como las elecciones, no, aquí va a haber toda una vorágine de eventos plebiscitarios, de consultas populares. La política Pierina Correa ya ha hablado de reformas constitucionales, y no nos sorprenda que el momento que se esté posesionando quien venga de Revolución Ciudadana esté también llamando a una nueva consulta que lamentablemente en el país, y lo puedo demostrar con cifras, todos estos mecanismos de democracia directa lo que han servido es más bien para afianzar modelos absolutamente autoritarios que no creen en la participación ciudadana. Muchas gracias, doctora. Muy amable. ¿Sabe qué? La invitación de ahora se la hicimos extemporáneamente. Vamos a hacer una con más tiempo, a ver si puede comparecer en la cabina y podemos tener la entrevista larga que acostumbro cuando puedo interactuar con el personaje en el mismo sitio cara a cara. No descarto que invitemos también a Anabel Chacón y hagamos un segundo capítulo de este tema. Hoy solo queríamos lo que estamos consiguiendo ya, alertar de cómo marchan las cosas, y felizmente usted ha descrito bastante sobre eso, y sobre todo, lo más importante, hacia dónde pretenden llegar. Ahora entienden lo que está pasando mientras estamos distraídos buscando al salvador de este país. Lorena. Fausto Camacho, uno de los expertos con mayor trayectoria y conocimiento en materia electoral, ha sido calificado muy por debajo de quienes tienen méritos menores que él en el actual concurso para llenar la vacante que dejarán por sorteo 2 consejeros del actual CNE cuando concluyan estas elecciones. Los concursos, y este en particular, no es diferente a los del pasado. Una vez que se ha hecho de esa organización, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la fuerza política de la Revolución Ciudadana, pues efectivamente, como actuaban en el pasado, no hay ninguna diferencia. Ya es tan desafiante la actitud de esta gente, que lo que hace el señor Franco Ror, por ejemplo, él ha cometido un delito penal, una infracción penal. ¿Por qué? Porque él, ante un notario público con plena conciencia, hizo una declaración jurada de que no estaba impedido para participar en el concurso, y al mismo tiempo era candidato del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo no va a estar consciente de aquello? Ojalá sea demandado. Y eso lo dice alguien que pasó
al cuarto lugar después de estar en 22-25. Aquí no se ha dicho que no sepa de materia Fausto Camacho electoral, que no sea de los más competentes conocedores de expertos en esta materia, sino que un requisito, desgraciadamente, no lo tenía y lo han equiparado. Bueno, los mejores calificados son Tania Ramírez, ¿qué dijo? Perdón, Héctor Patricio Tapia Ramírez, disculpe, 50. Mónica Eulalia Vanegas Cedillo, 48.5. Marcos Lenín Dávila Cedeño, 48. Fausto Patricio Camacho Zambrano, 47. Daniel Alexander González Pérez, 47. Eduardo Julián Franco Lor, 46.75. Diego Roberto Tello Flores, 46.5. Alguien debe recordar a qué estuvo vinculado Diego Tello en el tema del CNE. Y Jorge Clemente Velasco Aro, 46.5. Proseguimos, Lorena. Cuando volvamos, otro organismo que lleva adelante un abuso constante, el Consejo de la Judicatura. Y sobre eso tendremos aquí en el set la presencia del penalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Sin haber ganado las elecciones, el correísmo se toma el poder desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura para consagrar su impunidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Primera plana de la prensa de mañana. Tratamos ya lo que está pasando con el concurso para Contralor. Lorena tendrá preguntas al final sobre eso. Acabamos de tratar lo que está pasando en el CPCS con el concurso para llenar 2 vocales del CNE. Enseguida entraremos en materia con elegir jueces temporales nuevos para la Corte Nacional sin concurso de méritos de oposición. Antes, les recuerdo que la primera plana de la prensa mañana dice esto. El Universo, Cantón Durán se enfrenta a una violencia sin tregua. Desfalco en Ispol tiene contraparte en Estados Unidos. Yacu Pérez en su segunda lid presidencial. Oro con récord mundial en paraatletismo. Qué fenomenal. Kiara Rodríguez. El Diario de Manabí. Más voces críticas por falta de obras. El gobierno se esmera en que el correísmo barra en Manabí. Hacen una tras otra. Huella local en Ironman. Ecuatorianos son los ganadores. Felicitaciones especialmente a Karen Pita. Mañana va a estar en Del Día a la Noche. Ante Boca, Independiente del Valle cae. 6 muertos a bala entre sábado y domingo en mi tierra. Puerto Viejo, sistema avisará posibles crecidas de ríos y 5.000 almas en el mar. En Crucita se llevó a cabo ayer la tradicional procesión marítima con las imágenes de los santos Pedro y Pablo. Expreso, acusado de cohecho tenía red en asamblea y gobierno. Los chats son parte del proceso contra Nielsen Arias y otros. Sexto plan para el Quito colonial, candidatos que ni sus compañeros conocen. Kiara Rodríguez, oro y nuevo récord mundial. Ninguno tiene en primera plana a Nadal, que ganó Wimbledon a los 20 años por primera vez en su vida. Qué pena. ¿Ya? Es la noticia deportiva. Nadal, gracias. Gracias, yo que soy tenista. Gracias, productor. Tienes razón. Carlos Alcaraz. Lo que pasa es que Nadal le mandó una felicitación fenomenal. Carlos Alcaraz, a los 20 años. Que yo me equivoque en tenis, imagínate, ¿ya? Si es como te agradezco cuando lo embarro, ¿ok? Ya, gracias. Doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí contigo. Le digo lo mismo, qué bueno que usted se haya interesado en esta materia, ¿no? A usted no tengo que preguntarle qué hace, qué vela tiene en este entierro, porque la ha encendido varias veces. ¿Qué es lo grave de que el Consejo de la Judicatura decida nombrar jueces temporales sin concurso de méritos de oposición para la Corte Nacional que tanto los necesita? Mira, es tan grave que yo ni siquiera creo que es posible. Para mí es una lectura incorrecta, o debe ser una lectura incorrecta, porque es una locura que el Consejo de la Judicatura pretenda designar jueces con jueces que deben reunir los mismos requisitos que los jueces de la Corte Nacional sin pasar por el concurso de mérito y oposición. Ahora, el Código Orgánico de la Función Judicial previene la forma de designar a los conjueces. ¿Qué es lo que dice el artículo 200?
que provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. ¿Qué pasa si no hay suficientes jueces? El siguiente inciso. En caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las y a los jueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial. Esto es lo que debe cumplir el Consejo de la Judicatura. Esto manda la ley, y el propio Código Orgánico de la Función Judicial antepone a que cualquier conjuez que pueda titularizarse en el cargo debe haber pasado por un proceso de concurso de mérito y oposición. Eso lo indica el Código Orgánico de la Función Judicial y lo replica nada más y nada menos que la propia Constitución de la República del Ecuador. Si el Consejo de la Judicatura declara, como en verdad existe una situación extraordinaria de urgencia y la necesidad de que los procesos y los fallos se sigan dando en la Corte Nacional, pero muchos de ellos ya no tienen a qué sala ir porque esos jueces ya lo trataron de alguna manera. Nada puede estar por sobre lo que ordena la Constitución. Un acto inconstitucional como el que supone usted, Carlos, que está por cometer el Consejo de la Judicatura, debería o debe ser, supongo que será, detenido por la Corte Constitucional como en numerosas ocasiones lo ha ¿Qué hecho. aspecto de la Constitución contraviene esto? Bueno, el artículo, son varios artículos, permíteme que los reviso. Pero claro. El artículo 170, 176 y 183 de la Constitución de la República del Ecuador, particularmente el inciso final del 183, que dice: las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social. Es decir, no es como les da la gana. Termine de leer lo que dice: se propenderá a la paridad entre mujer y hombre. Entre mujer y hombre. Ya, correcto. Ahora, está elevada a la categoría de disposición constitucional la necesidad de que haya concurso de oposición y mérito. No solo una vez, sino que lo reitera. El artículo 170 dice: se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. El artículo 176 de la misma Constitución lo reitera: deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social. Es decir, es una garantía de rango constitucional que está reiterada por la Constitución, que está desarrollada por el Código Orgánico de la Función Judicial. Para mí es imposible que el Consejo de la Judicatura pretenda saltarse el procedimiento que está en la ley. Debe ser una lectura errónea o debe ser un error más, una de estas torpezas que hemos visto por parte del Consejo de la Judicatura. Desde que este señor que lo preside se sentó, y es ahí cuando lo hemos conocido todos, se ha avergonzado a sí mismo, primero demandando él mismo al Estado a través de una herramienta que tiene otra naturaleza. Afortunadamente la justicia le respondió como correspondía: no señor, no procede. Pero además ha pretendido esconder o vulnerar el principio de la publicidad de las audiencias que estaban llevándose a cabo en desarrollo del principio de publicidad. Algunos jueces estaban haciendo bien, promocionando sus audiencias a través de redes y medios de difusión como lo son estas tecnologías de Zoom y las redes para poder llevar a cabo las audiencias telemáticas. Pretendió parar con esto, pero no pudo. Pero estamos viendo hacia dónde va. Luego ha resuelto el traslado de jueces violando su jurisdicción en razón del territorio. Es decir, ¿y en función de qué ese traslado de jueces? Porque hace un rato yo averiguaba cuál ha sido el destino del doctor Diego Gómez Guayasamín, juez de la familia, en el cantón Rumiñahui, que justamente emitió el fallo al cual se refería aquí el doctor Paul Vaca. Se refirió como Paul Vera a él, la doctora Marcela Paredes, y no quise interrumpir en ese rato para no alterar la fluidez del diálogo, pero es normal que no lo reconozca o lo conozca completo si salta del avión sin paracaídas por primera vez. Esperamos que caiga bien. Están manejando con un criterio que no se divulga esto del traslado de jueces. Es una cuestión por demás inusual. La Administración de Justicia Nacional... ¿Pero no tiene ese derecho? ¿El CJ no tiene que dar una explicación, fundamentar cada juez que traslada? Hay formas que respetar, procedimientos administrativos que cumplir. La jurisdicción en razón del territorio, los jueces administrativamente se distribuyen también en razón de donde viven, de donde postularon por cuestiones personales, y trasladar a un juez obligándolo a ejercer su jurisdicción en otra. ¿Para qué? ¿Cómo así?
realmente resulta sospechoso. Eso lo hizo antes de aquí, cuando era delegada del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel. En algunas ocasiones. Honestamente desconozco. Lo hizo con algunos jueces. También, porque no... Suele partir del pedido del juez de ser trasladado a una jurisdicción distinta. Suele partir de ese pedido. Obviamente, si hay una necesidad que lo justifique, se puede hacer. Pero llevarlo a rango de resolución para poder manejar la administración de justicia y poner jueces, todo tiende a hacerte suponer que lo que quieren es poner jueces a dedo. Y trasladar un juez, ¿no es una atribución que tiene el Consejo de la Judicatura? Bajo ciertas circunstancias prevenidas por la norma. Por ejemplo, ¿que son cuáles? La necesidad, obviamente. Segundo, que el propio juez pida su traslado por cuestiones propias. El juez es un empleado, es un servidor público. El juez tiene familia, tiene un entorno profesional donde se desarrolla y ha de preferirse donde él reside, obviamente, para prestar sus servicios. Pero vemos que eso no es lo que se atiende por parte del Consejo de la Judicatura con mucha frecuencia, sino otras cuestiones que son por demás sospechosas. ¿Cómo es posible que estén tomándose decisiones así de graves sin que no ocurra nada? Sin que nadie las frene, sin que haya más allá de críticas, reparos o reclamos como los suyos. El país está desinstitucionalizado hace mucho tiempo. Nada funciona. Yo me he ocupado de atender, porque es mi área, la administración de justicia. Es lo que conozco, es lo que veo. No se confía, no hay confianza en los jueces, no hay recursos humanos y materiales para hacer su trabajo. Esto lo hemos venido repitiendo en numerosas ocasiones. Y resulta que estos funcionarios, en vez de darle recursos a sus trabajadores, se dedican a promocionarse en redes sociales y se dedican a dictar estas resoluciones que son por demás cuestionables. ¿Cuál es la autoridad que tendría que llamar la atención, frenar o eventualmente enjuiciar este tipo de procedimientos en el Consejo de la Judicatura, si son el máximo organismo administrativo y disciplinario y la Asamblea está vacante? Bueno, tendremos que esperar que la Asamblea Nacional vuelva a establecerse, a restablecerse. Veamos para dónde disparan esta vez. ¿Y hasta tanto? La ciudadanía. ¿Es la lo único fiscalía que queda? cuando se trate de un delito. Pero en esta pugna eterna, interminable de poderes que hay entre la fiscalía, la judicatura, la función ejecutiva, la función legislativa, los que perdemos somos los ciudadanos. En Ecuador no se puede sacar una cédula, no se puede sacar una licencia, no se puede sacar un pasaporte en términos normales. En Ecuador no se puede demandar y aspirar a tener un proceso normal que cumpla los tiempos que prende la ley, porque la situación no avanza para ningún lado. Y nos engañan. Se promocionan con el dichoso proceso electrónico que no existe realmente. Promocionan avances en el proceso de citación y puedes ver las redes sociales, los abogados que litigamos y que somos activos en redes sociales. Nos burlamos de estas publicaciones porque son falsas y no sé a quién creen que engañan. Ok, gracias doctor. Si ven ustedes lo grave de la circunstancia de la descripción que hace un abogado litigante que está todos los días en los tribunales, no habla solamente desde los tratados, la academia o la teoría. Carlos Luis Sánchez Gaete, penalista. Y lo terriblemente preocupante que es por el hecho de que hay un vacío de poder en este momento con la ausencia de la Asamblea, quienes tanto clamamos por que se fuera, ya tenemos también que asumir la responsabilidad de que no exista. Y decía Carlos Luis Sánchez Gaete, la próxima Asamblea, ¿y hasta tanto? Ya nos tienen entucados en el país, como se dice popularmente, no es posible. Y cuando le pregunto qué salida hay, ustedes, la ciudadanía, hablar, activarse, protestar, actuar, no limitarse a los chats, que esto sea un comienzo, no un final, en las redes sociales, que eso sea una continuidad, no un final, por lo menos espacio en este programa para esas voces, siempre habrá. Lorena, proseguimos contigo. Cuando volvamos, mis dos preguntas para cada uno de nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Sin haber ganado las elecciones, el correísmo se toma el poder desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura para consagrar su impunidad. Vera
a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Gracias por todos sus comentarios, dice el doctor José Chalco desde Cuenca. No hay que olvidar que el engendro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social carece de un mínimo de legitimidad democrática. En las últimas elecciones ganó el voto nulo y voto blanco con más de 4 millones de votos. El mejor votado del Consejo tuvo 1 millón de votos. Es fundamental mirarlo. Vamos con el rito final, como le llamo yo, con Lorena Ochoa. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos primero con la doctora Marcela Paredes. ¿Hay alguien que puede impedir, al estar suspendida la Asamblea, las arbitrariedades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el CNE? Sí, se puede con la Corte Constitucional. Decía sí o no, pero pienso que sí se puede. Número 2. Deben ser los perjudicados en el concurso para llenar 2 vacantes del CNE quienes presenten formalmente demandas por esto, ¿sí o no? Sí, podemos hacer huelga de brazos caídos, no vamos a presentarnos al examen, ¿sí? No tiene sentido. Y podrían haber también salidas temporales, como por ejemplo que suban los suplentes, un poco de oxígeno, aire nuevo, porque tal como están, los consejeros han tenido muchos errores y nadie responde por esos errores. Gracias, doctora. Continuamos con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Número 1. Los colegios de abogados deben liderar los reclamos por nombrarse nuevos con jueces temporales, sin concurso de méritos y oposición. Sí. Número 2. Usted denunció la emergencia en la que sobrevive la función judicial. ¿Eso justifica entonces la declaratoria de urgencia extraordinaria del presidente del Consejo de la Judicatura? Sí. Vamos con el abogado Paul Vaca. Número 1. Deben anularse el concurso para elegir contralor al mantenerse 54 aspirantes que no cumplieron los requisitos. No, debe retrotraerse y continuar con las personas que sí cumplieron. 2. Existe la consigna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su comisión seleccionadora de hacer triunfar como sea a uno de los varios candidatos del correísmo. Aparentemente sí. Gracias, abogado. Una sola inquietud. Yo encuentro contradictorio lo que le respondió a Lorena con lo que ha sostenido aquí. Lorena le pregunta, usted que tanto ha denunciado la situación emergente que vive aquí, ¿no le parece lógico que el CJ haya declarado una situación extraordinaria para nombrar jueces? Usted dijo sí. Lo es. Lo que no es lógico es la consecuencia que se asume van a tener. Yo, insisto, yo no creo que el Consejo de la Judicatura pueda o se pretenda atrever a designar con jueces sin concurso de mérito y oposición. Para mí, una cosa no lleva a la otra. Gracias a la doctora Ana Marcela Paredes, al abogado Paul Vaca, al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, por demostrar que hay ciudadanos a quienes sí les importa impedir que se lleven el país en peso, independientemente de a qué político o causa beneficie. El CPCCS es el instrumento central en este momento para tomarse el poder sin haberse ganado las elecciones todavía, ante el silencio y complicidad de una cantidad de poderes en el país. El Ejecutivo, entre ellos. ¿Dónde están? En Europa, tramitando la visa Schengen. Bien, gracias. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, el exministro de Transporte Darío Herrera, quien nunca dijo por qué se fue, tampoco presentó un balance de su gestión y ahora se sorprende de los asuntos que han quedado olvidados o simplemente retrasados. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de